Bueno, empezamos. Entonces, en primer lugar pensamos en que hay una clase de objetos que se llaman conjuntos y que satisfacen unas propiedades a los que llamamos el sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel. Y los conjuntos se pueden generalizar. Voy a usar una expresión. Colecciones que ya no necesariamente satisfacen estas propiedades. Simplemente generalmente tenemos la idea de que un conjunto es básicamente algo que tiene elementos. Es decir, pero en realidad el pensar así conduce a contradicciones como, bueno, ya veíamos lo de la paradoja de Russell, esto del conjunto de todos los conjuntos, el conjunto de los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos, que lleva a contradicciones. Y entonces, si nos quedamos con esos conjuntos, que son, digamos, los conjuntos, las colecciones decentes, las que sí satisfacen toda esa axiomática, entonces todavía nos quedan otra clase de colecciones que pudiera ocurrir que sí se pertenezcan a sí mismos. Por ejemplo, el axioma fundacional en los conjuntos es que cualquier conjunto A satisface que A no es elemento de A. Sin embargo, en las colecciones sí podemos obtener cosas que se pertenezcan a sí mismas. Por ejemplo, si yo pienso en los conjuntos y pienso en la colección de todos los conjuntos, pues resulta que esta colección no es un conjunto, porque no se pertenece a sí misma. Si fuera un conjunto, entonces resultaría que estaría aquí dentro. Pero eso no ocurre, es decir, pasaría algo como esto, lo cual pues parece bastante bizarro, ¿verdad? Entonces, acotamos la existencia de los conjuntos aquí. Sin embargo, una categoría, bueno, las categorías se pueden agrupar de manera que hay una categoría que contiene a todas las categorías. Y entonces, esta categoría se contiene a sí misma, se pertenece a sí misma. Es elemento de sí misma. Y uno pensaría, bueno, ¿y es que esto no lleva a contradicciones? Pues no, en realidad lo que pasa es que hay una axiomática que satisfacen estos objetos y hay una axiomática que satisfacen estos otros. Una forma de decirlo de manera más o menos coloquial es que hay conjuntos y cosas que son más grandes que los conjuntos, ¿verdad? ¿Qué tan grandes? Pues son suficientemente grandes como para pertenecerse a sí mismo. Entonces, empezamos a pensar, eso ya lo habíamos platicado en la sesión anterior, en una cosa a la que llamamos precategoría. Y una precategoría básicamente es una colección. Entonces, no necesariamente es un conjunto, es una colección que tiene cosas. Los objetos que viven ahí se llaman morfismos. Y entonces definimos sobre esta colección una aplicación dominio que toma un morfismo y lo convierte en otro morfismo. Es decir, la imagen de cada morfismo es otro morfismo. Digamos, si mi morfismo se llama alfa, entonces hay una imagen de ese morfismo que vive acá. Pero también tengo otra que es la aplicación codominio, que va de la misma precategoría y que manda a cada morfismo, pues a un otro morfismo, al cual llamamos codominio. En una sesión anterior ya demostramos que la imagen del dominio y del codominio son la misma. Digamos que si yo tengo aquí mi precategoría y aquí otra copia y aquí otra copia y tengo la aplicación dominio de P en P, entonces
la imagen es una subcolección de esta colección más grande y es la colección de todos los dominios. Pero entonces tengo también otra aplicación que es la función codominio, la aplicación codominio, y resulta que los morfismos que están en la imagen del dominio también están en la imagen del codominio. Eso está muy padre, es una propiedad muy interesante, pero además muy sencilla. Y entonces lo que tenemos es que cada morfismo, hay morfismos, por ejemplo, supongamos que tengo un morfismo por aquí, que no es dominio de nadie ni codominio de nadie. Entonces, ese morfismo lo llamo alfa. Sin embargo, aunque no sea dominio de nadie, sí tiene un dominio. Y ese dominio, pues lo puedo expresar así. Y también tiene un codominio. Es decir, aquí lo expreso, aquí tiene un codominio. Entonces, ese codominio lo puedo expresar así. Este es el dominio de alfa y este es el codominio de alfa. Entonces, en la sesión anterior vimos que esta era una forma de expresar en un diagrama lo que pasa con las precategorías, pero también pues hay una forma mucho más sencilla, ¿no? En lugar de poner una autoflecha, pues lo que pongo es un puntito. Y estos puntitos son dominio y codominio. Entonces, ¿qué es el dominio? Pues el origen de una flecha. ¿Qué es el codominio? El extremo de una flecha. Pero resulta que todos los que son dominios son codominio. Es decir, siempre hay una flecha que llega aquí. Por lo menos esta autoflecha. Siempre hay otra que sale de aquí, que sería esta otra. Es decir, siempre tenemos la posibilidad de que algo que esté en el dominio reciba la acción de un morfismo y análogamente con las que están en el codominio. Ahora bien, si me fijo, a ver, me falta algo por decir de las precategorías. Bueno, sí, una de las cosas que me faltaba por decir es acerca de los diagramas de Hasse. Por ejemplo, si yo tengo un diagrama como este, pues Hasse lo simplifica así. Es decir, este es el objeto A, el objeto... Todavía no hablo de objetos, ¿verdad? Perdón, me adelanto un poquito. Es así. Entonces todas las direcciones son verticales y hacia arriba. Entonces, si me permiten, voy a borrar. Y antes de continuar, en la parte de allá, en la parte de acá, voy a llamar a estas colecciones que son imágenes del dominio y del codominio, los llamo objetos. Y entonces recupero bueno, en el caso de las precategorías les llamo autoflechas, pero ya hablando de categorías, que es a donde vamos a pasar, pues los puedo llamar objetos. Entonces estos puntitos ya son objetos, mientras que los morfismos que no están ni en el dominio ni en el codominio, pues se siguen llamando morfismos. Entonces, cierta clase de morfismos. En la teoría clásica de categorías, a esos morfismos les llamamos, en lugar de objetos, les llamamos morfismos de identidad. Cuestión interesante que es lo que llamaríamos una precategoría delgada. Una precategoría delgada es tal que para dos objetos cualesquiera hay un único morfismo que los conecta. Es decir, digamos, si tengo las autoflechas, perdón, las flechas de un objeto a un objeto B, pues esto tiene exactamente un elemento. Para todo A y para todo B, incluso cuando A es B, hay un solo morfismo. Esta es una categoría delgada. ¿Qué sería una categoría delgada? Pues, por ejemplo, un poset, un conjunto parcialmente ordenado. Si tomo esto es lo que generalmente entiendo por precategoría. Una cosa así. Eso es una categoría delgada. Una precategoría delgada. Me estoy adelantando, es que me comen las ansias. Bueno, entonces voy a tomar en el producto,
de una precategoría consigo misma, los objetos son pares de morfismos. Y voy a pensar en los pares que son componibles o que son sujetos de composición como los pares de morfismos de la forma alfa, beta en P cruz P, donde P es el producto cartesiano que tiene el mismo significado que en conjuntos. Pares ordenados con primera componente aquí, segunda componente acá. De tal manera que el codominio de alfa sea el dominio de beta. Bueno, aquí lo escribí con minúsculas. El dominio de beta. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que si tengo alfa, aquí está su dominio, aquí está su codominio, pero el codominio es precisamente el dominio de beta y entonces lo que voy a definir es una composición. Si existe una composición que vaya de estos pares en P y que sea asociativa, ya lo voy a escribir en inglés, asociativa en el sentido de que la composición de alfa y beta, pues lo escribo más sucintamente como alfa bolita beta. Y entonces lo que yo quiero es que sea asociativa, es decir, que la composición de alfa con la composición de beta y gamma sea lo mismo que la composición de alfa y beta con gamma. Es decir, ya escrito en un lenguaje más ordinario, más popular, diría alfa compuesto con beta compuesto con gamma es lo mismo que componer en este orden, ¿verdad? Aquí primero compongo beta con gamma y luego me ocupo de alfa, y acá primero compongo alfa con beta y luego me ocupo de gamma. Pero si pasa esto, entonces tengo una composición. Allá en el diagrama de alfa y beta, ¿cómo dibujaríamos un gamma? O sea, sí entiendo la asociatividad, pero acá en las flechitas, pues, ¿cómo pondría gamma? Ah, ya, ok. A ver, déjenme, borro de este lado. Entonces el rosita, aquí está. Si digamos que tengo alfa, ahora ya no pinto los dominio y codominio. Beta. Y, a ver, este es beta. Uy. Sí, borra más fácil. Y este gamma. Y nada más compongo beta bolita alfa. Y aquí a lo mejor tendría que poner algo así para que no se empalme. Gamma. Y entonces esta parte sería gamma bolita beta. Y esta es la composición de los tres, ¿no? Entonces, esta flecha da lo mismo. Tal vez un mejor diagrama sería este. Así. Da lo mismo. Ajá, cualquiera de ellos. Ok, entonces a ver, ¿qué es lo que iba a decir? Ah, sí. Bueno, una cosa que me faltó es el diagrama que me dice cuáles son las propiedades de la composición en una precategoría. Si tengo una precategoría P, tengo el dominio, el codominio, y compongo con cualquiera, digamos, con el dominio, entonces me da exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos composiciones me da lo mismo. Pero igual, si compongo con el codominio,
pues también, ¿no? Este diagrama es conmutativo. Cualquier composición es exactamente la misma. Bueno, entonces, ¿cuáles son las propiedades de la composición en una categoría? Ahora ya estamos en categorías. Bueno, lo primero es que el codominio de alfa lo compongo con alfa y me da alfa. Es decir, tengo una identidad izquierda, que es el codominio, y también tengo una identidad derecha, que es el dominio. Esto en la literatura clásica sería como decir que la identidad en alfa, compuesta con alfa, es alfa. Es decir, que me da lo mismo componer alfa con su codominio. No pasa nada. O me da lo mismo componer alfa con su dominio. Exactamente lo mismo. Entonces, estas son las propiedades básicas de la composición y cualquier cosa que satisfaga eso es una categoría. Cualquier precategoría que tenga una composición aplicada a los pares que son sujetos de composición, es decir, tales que el codominio de uno coincida con el dominio del otro, entonces eso es una categoría. Bueno, ahora, ¿qué categorías tenemos? Voy a borrar todo si no hace falta. Sí, esto es mucho más sencillo. Entonces nos quedamos con el rosa. Ok, bueno, entonces, en matemáticas particularmente, es importante que cada vez que uno define algo, pues le encuentre sentido a la definición, le encuentre sustento, ¿no? Es decir, si uno define elefantes rosas con motitas verdes, pues está perdiendo el tiempo porque no los va a encontrar en ningún lado. Pero si uno define un perro, pues basta salir a la calle para encontrarse uno. Es decir, bueno, esto fue un perro. Entonces, digamos que la cosa más, la categoría más sencilla, y no por eso es fácil de tratar con ella, es decir, es una de las primeras cosas que a uno se le ocurre, es la categoría de los conjuntos donde los elementos no son conjuntos, sino son aplicaciones entre conjuntos. ¿Y cuáles son los conjuntos? Pues son aquellos conjuntos que son, digamos, la identidad de sí mismos, ¿no? Es decir, si yo tengo, este es un morfismo, este es otro morfismo, y este es otro morfismo. Pero yo puedo interpretar a este morfismo como la identidad en A, y a este morfismo como la identidad en B. Es decir, cada conjunto lo puedo pensar como su identidad, como su aplicación identidad, y entonces me olvido de los conjuntos. Pero regresando a la realidad, poniendo los pies otra vez en la tierra, pues tengo conjuntos y aplicaciones entre conjuntos. Entonces, digamos, la forma tradicional de pensar en la categoría set es en una categoría que está hecha de dos colecciones. Una colección de conjuntos y otra colección de aplicaciones. Es decir, perdón, es que estoy mezclando inglés con español, ¿verdad? Perdón. Es la categoría cuyos objetos son los conjuntos, es decir, los morfismos de identidad, y los morfismos pues, son las funciones, lo que conocemos como funciones entre conjuntos. Ya digamos más en el lenguaje pues más conocido, ¿no? Digamos más más ordinario. ¿Qué otras categorías tenemos? Por ejemplo, tenemos un poset, es una categoría. Digamos, voy a pensar en C, una categoría cuyos morfismos son desigualdades. Entonces, este morfismo lo puedo ver así. A es menor o igual que B si solo si hay un morfismo entre A y B. Ahora este morfismo es único, porque o A es menor o igual que B, o B es menor o igual que A, o son iguales. Es
No hay muchas posibilidades, entonces hay un único morfismo. Esto es, igual que en las precategorías, una categoría delgada. Un poset es una categoría delgada. Uno puede verlo así, o puede verlo como categoría, o puede verlo también como un espacio topológico. No me voy a meter en eso, pero solo menciono la posibilidad. Uno puede ver como un espacio topológico T0. Es un espacio que distingue puntos. Básicamente eso. Ahora, en categorías más elaboradas serían, por ejemplo, los espacios vectoriales. En la presentación de categorías que estamos revisando, los elementos de la categoría de los espacios vectoriales, pues en realidad serán las transformaciones lineales. Y las transformaciones lineales de identidad son las que se identifican con los espacios vectoriales. Entonces, digamos que en esta presentación la categoría de los espacios vectoriales estaría compuesta solamente de transformaciones lineales, ¿no? Pero las transformaciones lineales de identidad, digamos, en un espacio vectorial. Bueno, además habría que ver sobre qué campo, ¿no? Pensemos en los reales para fijar ideas. Entonces, la identidad de B en B, pues es un objeto que se identifica con B mismo. Entonces, en la presentación tradicional, digamos, la categoría de los espacios vectoriales reales tendría como objetos los espacios vectoriales y como morfismos las transformaciones lineales, ¿no? Ahora ya vimos, estos están metidos aquí, entonces en realidad pues no lo necesitamos. Ahora, una clase particular de categorías son los monoides. Sí, porque estamos viendo que muchas cosas, los conjuntos son categorías, los conceptos son categorías, los espacios vectoriales son categorías. Entonces, ¿por qué se tardaron tanto tiempo en descubrir las categorías, no? O sea, como que ya viéndolo así, pues si todos estos son representaciones de categorías, ¿por qué se tardaron tanto en descubrirlas? Bueno, así como que yo tuviera una respuesta para eso está difícil, pero uno puede imaginarse siempre cómo transcurre la historia, ¿no? Yo no sé si les platiqué en una sesión anterior cómo era la notación algebraica en el siglo XVI, por ejemplo. O sea, uno decía, vaya, ni siquiera puedo escribirlo porque sería muy largo. Es decir, la superficie de la cosa más 5 es tanto como 23. Es decir, x cuadrada más 5 es igual con 23. Entonces, en el siglo XVI apenas fue que a alguien se le ocurrió, un escocés, si mal no recuerdo, se le ocurrió este simbolito porque decía que no había cosa más igual que otra que una recta a una paralela. Entonces inventó este simbolito que vino a revolucionar las cosas en matemáticas. Pascal decía que en matemáticas todo descubrimiento tiene que ver con una buena elección de notación. Es decir, si uno tiene simbología adecuada, entonces puede ir descubriendo cosas. Cuando el asunto es tan oscuro como el lenguaje de la Edad Media, el lenguaje matemático de la Edad Media, entonces pues resulta difícil hacer descubrimientos porque no se ve con claridad, ¿no? Por ejemplo, si uno omite el 0 dentro de una estructura algebraica, pues es más complicado hacer un avance en álgebra. Cuando uno prescinde del conjunto vacío, y esa es, por ejemplo, una de las grandes ventajas de Haskell, según he podido averiguar, pues es que Haskell tiene un tipo vacío, ¿verdad? Y eso pues produce conceptualmente un avance matemático en el manejo de la programación. Entonces, ¿por qué se tardó eso? Bueno, pues porque el conocimiento es así, se va construyendo en espiral, ¿no? Es decir, mientras que en la Edad Media era necesario un matemático profesional para resolver una cuadrática, y no siempre se resolvían,
pues ahora cualquier chiquillo de secundaria lo hace, ¿no? Depende mucho primero, de la tecnología matemática, es decir, de la simbología, de la conceptualización y también de la madurez histórica de los conceptos, ¿no? Si pensemos, por ejemplo, cómo pensaban los españoles al llegar a México, pues los indígenas no eran humanos. El mundo se concebía de otra manera. Todo madura, ¿no? Todo madura. Ahora, no es un ejemplo, en realidad es un caso particular que se generaliza mucho en el asunto de la programación. En primer lugar voy a abordar todo esto porque voy a empezar a hablar de monoides desde la perspectiva clásica. ¿Cómo se veían los monoides antes de las categorías? Sí. Ajá. Los lenguajes de programación, todos los lenguajes son equivalentes. Todos se pueden hacer en todos. Y ese es un pretexto que mucha gente utiliza. Pues yo sé utilizar C++ y como todos se pueden utilizar C++, ya no tengo que aprender otro lenguaje. Con eso es suficiente. Y así. Y mi observación es, yo conozco muchos, es que digo, no, sí, pero los pensamientos que puedo tener uno y el otro son diferentes. Claro. Nada más por la sintaxis, pues. Es que hay una conceptualización diferente. Y precisamente, cuando uno se pregunta, ¿por qué se tardaron tanto en desarrollar las categorías? O en descubrir las categorías. Porque yo siempre pienso a la matemática como una ciencia. Es decir, las cosas se descubren. Están ahí, pero hay que encontrarlas, ¿no? Cuando se desarrolla la teoría de los conjuntos, si se acuerdan, hay una revolución incluso en la educación. En el sentido de que los matemáticos del mundo empiezan a sugerir que es conveniente enseñar conjuntos en la primaria y en la secundaria y en la educación básica, ¿no? Y el desarrollo de la teoría de los conjuntos se fundamenta en que todas las cosas son conjuntos, los números son conjuntos, las funciones son conjuntos, todo se puede conceptualizar como conjunto. En el momento en que llegan cosas como la paradoja de Russell, que dice, no, espérate, es que no es cierto, no todo se puede conceptualizar como conjunto, entonces se hace necesario otro concepto, un concepto en el cual quepan los conjuntos, pero sea más general, y entonces aparecen las categorías. Ahora, si recuerdan, en una sesión anterior yo les platicaba que la teoría de las categorías nace como un auxiliar de la topología algebraica. Es decir, cómo transformar, por ejemplo, la estructura topológica de un objeto en una estructura algebraica, trabajar con esa estructura y obtener conclusiones a propósito de la topología. Es decir, eso es una herramienta maravillosa que desarrolló Poincaré, lo que él llamaba la topología combinatoria. A partir de esa necesidad de conceptualizar ese transporte, digamos, de un objeto en un ámbito como la topología a otro objeto en un ámbito como el álgebra, es que aparece la teoría de las categorías. Entonces, hay varias necesidades que conducen al concepto de categoría. Entonces, voy a pensar, un monoide es un par M mu, donde la primera componente es un conjunto. Aquí sí le pido que sea un conjunto, no puede ser ninguna otra cosa. Y mu es una operación binaria. ¿Qué es una operación binaria? Para empezar, uno dice, bueno, pues binario implica que toma 2, ¿no? Pero no solo eso, implica que toma 2 y me regresa uno de los mismos. O sea, me toma 2 elementos de M y me produce otro elemento de M. Ejemplo, pues la suma, el producto, incluso la sustracción, la suma directa, el producto cartesiano, en fin. Si yo tomo dos conjuntos
y tomo el producto cartesiano de ellos, obtengo otro conjunto. Es un conjunto cuyos elementos ahora son pares ordenados, pero es un conjunto. ¿Perdón? Sí, ya. Entonces, una operación binaria tal que bueno, básicamente el monoide decía, bueno, primero, le voy a pedir al conjunto que sea no vacío. M es no vacío. Primera cosa. Mu es asociativa. Ya expliqué lo que significa eso. Y 2 tiene elemento neutro. Cuando uno dice que tiene elemento neutro, lo que significa es que por lo menos tiene uno. ¿Verdad? Por lo menos hay un elemento neutro. Ahora bien, ese elemento neutro satisface que, digamos, mu de A por E, voy a llamar E al elemento neutro, es lo mismo que mu de E A para todo A. Y eso es igual con A. Es decir, si mi notación fuera, digamos, A asterisco E, es decir, si escribo mu de A, E como A asterisco E, o más E, o por E, o alguna otra operación, algún otro nombre para la operación, es E asterisco A igual con A, entonces resulta que el elemento neutro es único, porque si yo tuviera dos elementos neutros, E y E', por ejemplo, como este es neutro, pues esto sería E', pero como este es neutro, este sería E. Entonces, tiene que ser. Una vez que hay un elemento neutro, este es único. Entonces, una vez me preguntó alguien, si oiga, ¿y los matemáticos ya se pusieron de acuerdo si los números naturales tienen al cero o no lo tienen? Y entonces, pues la respuesta es que no hay respuesta. Es decir, pues uno si quiere puede poner el cero y si quiere puede no ponerlo. Ahora, yo prefiero ponerlo porque eso hace de los naturales un monoide. Y de lo contrario, pues es prácticamente solo un conjunto. Entonces, pues sí me gusta que esté ahí el cero, sí es útil. Conceptualmente produce muchas bondades. Entonces, un primer ejemplo de monoide, y tal vez uno que vale mucho la pena, es los naturales con la adición. La adición es asociativa, eso ya lo sé. De hecho, es conmutativa. No es necesario para un monoide, pero en este caso es conmutativa. Ahorita voy a ver un ejemplo que no, de una que no es. Y como una transformación de n en sí mismo, o como una colección de transformaciones de n en sí mismo. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo tengo aquí n, pues tengo un morfismo que es sumar 0, que es el morfismo identidad. Tengo otro morfismo que es sumar 1. Como la suma es conmutativa, entonces no importa si lo hago a la derecha o a la izquierda, ¿no? Da lo mismo. Tengo otro que es sumar 2, y así sucesivamente. Tengo uno que es sumar k. Y para cada k tengo un morfismo. Entonces tengo una colección de morfismos tales que el dominio, el único dominio y el único codominio es la colección de los números naturales, o el conjunto de los números naturales. Igual acá, ¿verdad? Es decir, tomo a este objeto y lo multiplico por 1, pero también lo puedo multiplicar por 5, y lo puedo multiplicar por raíz de 2, y lo puedo multiplicar por lo que yo quiera. Es decir, para cada número real aquí, tengo un morfismo de este objeto en este mismo objeto que lo hace monoide, porque es asociativo y porque tiene neutro, como este es asociativo y tiene neutro. Ahora, un ejemplo diferente sería, que yo creo que está más conectado con la programación, es el de las strings. Es decir, ¿cómo le llaman? ¿Palabras?
las cadenas. Bueno, en matemáticas solemos llamarles más bien palabras. Es decir, supongamos que tengo un conjunto de, digamos, dos elementos. Este es mi conjunto, le voy a llamar S. Tiene dos elementos, A y B. Entonces, usualmente me refiero a un objeto así como un alfabeto. Y todas las cadenas que construyo con ese alfabeto les llamo palabras. Una forma de decir las cosas. Entonces, digamos, ya sé que AB no necesariamente es igual con BA. Y entonces A cuadrada de A es una palabra y BA cúbica B es otra palabra y así sucesivamente. Entonces, en este caso, pienso en el grupo libre. Bueno, ya dije grupo, ¿verdad? Bueno, en la colección de todas las palabras que puedo construir con este alfabeto. A eso le llamo FDS. Y F es por free. Es la construcción libre, así que voy a llamar provisionalmente, sobre este alfabeto. El alfabeto S que tiene exactamente dos letras, ¿no? Entonces tengo FDS y tengo dos formas de hacer crecer las cosas aquí. Una es multiplicarlas por A, pero a la derecha, ¿no? O multiplicarlas por A, pero a la izquierda. O por B. Si no, tengo muchas posibilidades. De hecho, solamente tengo 4. Y la identidad, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es asociativo, pero no es conmutativo, como en el caso de los dos anteriores. Entonces, sigue siendo un monoide de acuerdo con la definición que di de monoide. Pero bueno, ahora, si pienso en teoría de categorías, un monoide se ve de manera, pues diferente, pero esencialmente conduce al mismo objeto, aunque no necesariamente al mismo concepto. Así es. Se dice que la categoría C es un monoide si dominio es constante. Es decir, si tengo mi categoría C y tengo la función dominio que va de C en C, todos van ahí. Ahora, ya vi que en las precategorías y consecuentemente en las categorías, la imagen del dominio es la misma que la del codominio. Entonces, pues también codominio es constante, ¿no? Esencialmente, ¿qué? Un monoide es una categoría que tiene un único objeto. Entonces, digamos que... Bueno, pues acabamos de ver que los naturales son un monoide. Ajá. Para simplificar al cero, pues. O sea, en la visión clásica... bueno, voy a pensar así. Los naturales, así lo veo como categoría. En la visión clásica tiene un objeto, ese objeto, es decir, la colección de objetos nada más tiene un objeto. Ese es los naturales. La colección de los naturales. ¿Y quiénes son los morfismos? Pues la suma. Es decir, la suma la puedo pensar como la colección de la suma de 2, o la suma de 3, o la suma de, etcétera. La suma de n para n un número natural. Estas flechitas que eran sumar 0, sumar 1, sumar, etcétera, son los morfismos de n en n. Igual aquí, ¿no? Se podría pensar en mayores que 1, mayores que 1.
tienen un único objeto, que es pues este conjunto justamente. Y los morfismos pues son la multiplicación, toda la colección de multiplicaciones. Igual aquí, aquí está más fácil, ¿no? Porque en esta categoría, que le voy a llamar la categoría libre sobre el conjunto S, pues tendría como único objeto la colección de palabras en f de S y como morfismos la multiplicación por la derecha, por la izquierda, perdón, por la derecha, por la izquierda de A, de B y la identidad. La identidad pues es dejarla, cada palabra se queda como está, sin modificación alguna. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Creo que estoy leyendo en el 20. Ajá. Cuando usted dice objeto, tenemos que pensar en Haskell y en los tipos. Ajá. Sí, exacto. Entonces, eso así como. Sí lo dije en la sesión anterior, ¿eh? Sí, es cierto. Sí. Sí, nomás pues, la costumbre, Uh -huh. es un tipo. Pues sí, o sea, monoide, entero, o sea, un entero pues debe terminar en otro entero, pues no puede terminar en otra cosa. Ahora, otra estructura emparentada con esta, pero diferente, es la de grupoide. Nada más que, pero yo creo que se las platico a la siguiente. ¿Ya hay preguntas? O sea, yo tratando de saber la forma de pensar, cuando uno desarrolla un software, tiene funciones, o sea, aplicaciones de unas aplicaciones más salidas. Pero sí, una de las primeras cosas que deberíamos tal vez de pensar es este conjunto de entradas. Tiene un cero, tiene un conjunto que tiene un elemento que dado me dé el mismo elemento, o sea, como para pensarlo así, o sea, y esta función, ¿hay algo que aplicaron me dé lo mismo que con lo que entró? Es que y eso nos ayudaría a evitar errores, porque a veces sí lo tienen y no se los ponen. Miren, me acaba de pasar una anécdota con uno de mis nietos. Le regalaron un juguete, pero ya ven que ahora los fabricantes hacen juguetes incompletos para que uno siga comprando, ¿no? Entonces, es un carrito que tiene un personaje en uno de los asientos y tiene 2 asientos libres. Entonces mi nieto, que va a cumplir 3 años, dice, aquí faltan, y dijo los nombres de los personajes, ¿no? Este y este. Y el otro que es más grande, tiene 12 años, dijo, aquí están sus ausencias. Y es más o menos la forma de pensar que uno debe tener a la hora de conceptualizar. Es decir, ¿dónde está el cero? Pues en la ausencia. Es decir, ¿tiene cero? Pues sí tiene. Es cosa de conceptualizarlo. Y de hecho, ese fue el gran paso de los mayas y de los mesopotámicos y de los chinos que concibieron el cero. Es decir, no era simplemente que no hubiera nada, sino era un objeto que tenía la utilidad de ser más pequeño que cualquier otra cosa.